parte de la medicina científica usando la hipnosis. Es verdad que hay una parte de la hipnosis que está fuera de la ciencia, que la han secuestrado ciertas personas y estamos intentando recuperarla. Es verdad que hay hipnosis que se practica en el espectáculo, que la hacen chamanes, curanderos, etcétera. De ella vamos a hablar, precisamente. Pero no se puede decir que todo el mundo esté en esta dimensión. De hecho, Miguel Ángel no lo está, yo tampoco. Y hay otras muchas personas, como Clark Hall y otros autores que estaríamos aquí aburriendo, ¿no?, con sus biografías muy rigurosas, que han trabajado, trabajan y siguen trabajando en la hipnosis, ¿no?, y trabajarán. No es cierto, y esto es un gran mito, que solamente mejoran las personas que son crédulas, ignorantes o dependientes. No es verdad. Las únicas personas que mejoran con la hipnosis son las que tienen unas buenas expectativas y las que tienen una buena actitud hacia ella. Con un poquito de sugestionabilidad hipnótica que puedan mostrar, no es cierto que la persona que sea hipnóticamente sugestionable sea lerda, ni sea estúpida, ni tenga una enfermedad mental de base o tenga alguna tara, ¿no? Todo lo contrario. A veces, para responder a ciertas sugestiones hay que tener ciertas cualidades de salud mental muy desarrolladas. Lo único que sabemos de las personas que son sugestionables desde el punto de vista hipnótico, en general, es que son eso, sugestionables, desde el punto de vista hipnótico. Ni son listas, ni son tontas, ni son ignorantes, ni son personas enfermas, ni son personas con pajaritos en la cabeza. Solo sabemos eso. Todo lo demás es bastante mito y por eso lo ponemos en la primera transparencia. Si alguien se encuentra algún día conmigo y le digo, usted es muy sugestionable, para mí, desde mi perspectiva, en el fondo le estoy diciendo un piropo. Le estoy diciendo que tiene una gran capacidad para, utilizando su cerebro, producir cambios incluso en su propia biología. Algo que no es fácil para muchas personas. Otro mito bastante frecuente es que la hipnosis implica un estado de trance y uno se puede quedar ahí enganchado. ¿Y qué pasa? Si me quedo ahí enganchado en estado de trance, ¿cómo salgo? ¿Me moriría de hambre? Esto es un mito y a veces perjudica a los pacientes cuando dicen, bueno, le voy a hipnotizar, ¿no? ¿Y qué pasa si usted se me muere o se duerme y me quedo ahí en este estado para siempre? Pues bueno, sería muy largo explicar, y el concepto de trance también, según cómo se perciba, es otro mito más de la psicología y de la medicina, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que esto no es verdad. No hay nadie que se quede enganchado en estado de trance. Nadie. Hay investigaciones que ya se han hecho hace muchos años. Lo más que le puede pasar a una persona que utiliza hipnosis por relajación es que le cueste salir de la relajación. Y, por cierto, es un estado muy agradable. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que la hipnosis va a enganchar a las personas en un sentido positivo. En algunos casos les gusta tanto que dicen, ya sé lo que tengo que hacer, y se van a la consulta. Hay que decir, no, espérese, usted no sabe lo que tiene que hacer. Sabe autohipnotizarse y sabe que es muy divertido, pero no es suficiente, hay que esperar un poco más. Todo lo que les hayan contado de que uno se puede morir hipnotizado y se queda hipnotizado en el más allá, como decía Edgar Allan Poe, es mucho de literatura y muy brillante, pero poco de ciencia. Hay un mito bastante frecuente incluso entre académicos, y es que la hipnosis en sí misma es patógena, genera enfermedad. Si alguien no está mal, lo pone mal. Si alguien está un poquito mal, lo agrava. Y si alguien tiene una enfermedad latente, que es una enfermedad que está por ahí, algunos dicen, ¿y si yo soy latentemente homosexual? ¿No? Y primero creen que es una enfermedad cuando no lo es. Y en segundo lugar, uno latentemente no es homosexual. Es homosexual o no, y se da cuenta o no, antes o después, pero no es latentemente, ¿no? O tengo alguna alteración ahí disociada. Si me hipnotizan, esto me lo va a sacar a flote. Para resumir mucho, puesto que hay que dar tiempo al coloquio, les puedo decir que la hipnosis en sí misma no genera ningún tipo de patología. Ninguno. No hay ninguna evidencia, más bien al contrario. Son las creencias sobre la hipnosis las que pueden perjudicar. Lo que uno cree. Igual que puede pasar con el vudú y otras magias negras, ¿no? Según lo que yo crea, en psicología se llama profecía autocumplida. Si una persona está segura de que le va a dar un infarto de miocardio, la probabilidad de que le dé incrementa mucho. Muchísimo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar a las personas a que tengan unas creencias ajustadas. Lo que puede generar problemas en la psicología es que una persona crea que eso puede ser un problema. Y por lo tanto, si alguien cree que fue violado, puede tener problemas. Y hay que hacerle ver que no, que nunca se ha dado esa violación. ¿Y alguien puede creer que fue violado sin haber sido violado? Sí. Sí, lo puede creer. Se llama un falso recuerdo. Y sabemos que según las creencias que tengan las personas sobre la hipnosis, se pueden generar falsos recuerdos.
que es la única iatrogenia, que quiere decir el único efecto secundario que la hipnosis puede tener. Y no se debe a ella, se debe a las falsas creencias de quien la aplica y de quien la recibe. ¿Cuáles son esas creencias? Por ejemplo, creer que una persona hipnotizada siempre dice la verdad. Eso es un mito. La máquina de la verdad es un mito en sí misma. No se crean lo de la televisión. Las personas pueden mentir. Y hipnotizados, como están muy relajados, si es hipnosis por relajación, mienten tranquilamente y no se les nota nada. En segundo lugar, otra creencia que es totalmente falsa es que lo que se recuerda bajo hipnosis siempre es verdad. Y eso es falso. Algunos creen que la hipnosis es la puerta al inconsciente y que el inconsciente es una parte de nuestra mente donde queda registrado, grabado, todo fielmente desde el nacimiento. Bueno, algunos creen que desde la gestación, algunos creen que desde vidas anteriores. Y la hipnosis sirve para entrar a ese pozo lleno de información y sacarlo. Lo primero que hay que decir es que el inconsciente es una forma de entenderse, es una metáfora. Es algo que utilizamos los psicólogos a veces para entendernos, pero no es una entidad en sí misma. Suponiendo que exista el inconsciente y suponiendo que funcione como algunos psicólogos, yo diría más bien pseudopsicólogos, dicen que funciona como un disco duro, ¿no? Como este ordenador. Yo tengo un disco duro y queda todo almacenado y mi inconsciente es esa parte del hardware donde yo no veo, pero ahí está toda la información. Si suponiendo que sea verdad eso y que ese símil es correcto, habría que decir que nuestro inconsciente es un inconsciente que tiene mínimo gusanos, seguramente virus y sobre todo hackers. Por lo tanto, toda la información que podemos recuperar está agusanada, seguro, está envirada y con un hacker detrás. El hacker es el hipnoterapeuta. La memoria, nuestra memoria, sobre todo de sucesos del pasado, es una memoria que construye la realidad. No solo es capaz de reflejar esa realidad a veces fielmente, sino que la puede distorsionar completamente. Y a veces dice, yo me acuerdo cuando tenía un año. No, tú no te acuerdas, porque en un año usted no puede recordar lo que le ocurría, menos en el útero y menos cuando era espermatozoide. Curiosamente, casi siempre se habla de cuando las regresiones hipnóticas, cuando yo era espermatozoide, pocas veces de óvulo. Es ese machismo que aún queda, ¿no? Usted no puede recordar, su cerebro no está milenizado para eso. Usted recuerda las fotos que le han enseñado, las anécdotas de los padres, eso sí. Y también puede fantasear. Yo les hago esto un poco jocoso, ¿no? Pero es un tema muy serio. Porque hay personas que dicen recordar que fueron abducidos por extraterrestres, que fueron torturados en ritos satánicos, que han sido violados por abusos sexuales en la infancia, ¿no? Con sus padres. Hay casos dramáticos, ¿no? Y esto se ha confirmado a través de regresiones hipnóticas. La persona no recordaba nada, se le ha hecho una regresión hipnótica y recuerda todo eso. Y se lo cree. Y casi siempre es mentira. Casi siempre. No hay forma de distinguir un recuerdo falso de uno verdadero. Es casi imposible. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy graves. Imagínense que uno de ustedes es un cristiano católico, buen practicante, y su hija va a un hipnoterapeuta que le hace una regresión. Y descubre su hija que cuando tenía 10 años fue violada por usted. Y además descubre que se quedó embarazada. Y además descubre que su mujer ayudó en un aborto. ¿Qué piensan ustedes que va a pensar la hija y cómo va a reaccionar? Es más, supuestamente deberéis a los juzgados a denunciarlos. Esto es un caso real. Solo que además esa persona era, en vez de ser un católico, era un monje, un sacerdote anglicano que podía estar casado. Tuvo suerte de que su hija era virgen. Entonces pudo demostrar que ese recuerdo era falso. Pero fíjese lo que llegó a recordar esta mujer. Y luego esta mujer contaba el proceso por el cual se había ido creyendo toda la confabulación que este hipnoterapeuta había implantado en su mente. ¿Porque la mujer era idiota? No. ¿Porque era estúpida? No. Simplemente creía en su terapeuta y tenía unas ideas totalmente equivocadas sobre la realidad. Y el problema no es de la hipnosis, es de la creencia de que cuando una persona está en regresión hipnótica, algo que flashback nos hacían creer permanentemente, recordaba fielmente la realidad, lo cual es falso. Y se comportaba exactamente como cuando era un niño, lo cual es falso, no es verdad. Las personas que están en regresión hipnótica ni mejoran su recuerdo, ni lo hacen más preciso, ni se comportan como eran pequeños. Actuamos cuando hacemos una regresión conforme creemos y suponemos que actuamos en aquella época. Todo lo demás no es ciencia, pero puede ser negocio, del cual luego hablaré un poquito. No crean ustedes que con la hipnosis van a encontrar información que no puedan encontrar de otra forma. Y no crean que la información que recuerden con hipnosis va a ser siempre fiel. No lo crean. Y si recuerdan cosas sobre vidas anteriores,
pues no piensen que por eso es verdad. Puede ser verdad o no,